Hola, visitantes, bienvenidos a Videoclub Nocturno. Les habla su narrador. Esta noche les traigo relatos oscuros, carreras imposibles, pasajeros inesperados y leyendas urbanas que no deberían contarse. No olvides suscribirte y dejar tu like. Ahora sí, relájense y apaguen las luces. Carretera de la Muerte, el reflejo del abismo. Allá en las profundidades de Bolivia, la Carretera de la Muerte no es simplemente un camino, es una cicatriz abierta en el costado de los Andes, un lugar donde el oxígeno escasea y la realidad se vuelve tan delgada como el borde de sus precipicios. Esteban era un joven que cargaba con la arrogancia propia de quienes aún no han visto a la muerte de frente. Para él, los relatos de los viejos camioneros eran solo supersticiones destinadas a asustar a los novatos en las cantinas de La Paz. Conducía un camión de gran tonelaje, una mole de acero a la que llamaba con orgullo su medio de vida. Esteban creía que el dominio de la máquina y la fuerza de sus brazos eran suficientes para doblegar cualquier sendero. Pero la montaña tiene una paciencia milenaria y no tolera la insolencia. Aquella noche de julio, la niebla decidió descender desde las cumbres con una densidad casi sólida. Un blanco absoluto que lo envuelve todo, apagando los sonidos y convirtiendo los faros del vehículo en dos ojos ciegos que apenas logran herir la oscuridad. Esteban se encontraba en el tramo que desciende hacia las yungas, ese descenso vertiginoso donde el calor de la selva empieza a luchar contra el hielo de la cordillera. El camino, apenas un hilo de barro y ripio, se retorcía sobre sí mismo, flanqueado por una pared de roca que goteaba humedad y un abismo que parecía no tener fondo. La fatiga es una compañera traicionera. Esteban sentía el peso de las horas en sus párpados, pero su voluntad lo mantenía firme. Sin embargo, algo cambió cuando alcanzó la cota de los 3000 metros. Un escalofrío, que nada tenía que ver con la temperatura de la cabina, recorrió su columna vertebral. Fue entonces cuando cometió el error de mirar el espejo retrovisor izquierdo. Al principio, pensó que se trataba de una mancha, un truco de la condensación o un reflejo errático de las luces del tablero. Carretera de la Muerte, el reflejo del abismo. Allá en las profundidades de Bolivia, la Carretera de la Muerte no es simplemente un camino. Es una cicatriz abierta en el costado de los Andes, un lugar donde el oxígeno escasea y la realidad se vuelve tan delgada como el borde de sus precipicios. Esteban era un joven que cargaba con la arrogancia propia de quienes aún no han visto a la muerte de frente. Para él, los relatos de los viejos camioneros eran solo supersticiones destinadas a asustar a los novatos en las cantinas de La Paz. Conducía un camión de gran tonelaje, una mole de acero a la que llamaba con orgullo su medio de vida. Esteban creía que el dominio de la máquina y la fuerza de sus brazos eran suficientes para doblegar cualquier sendero. Pero la montaña tiene una paciencia milenaria y no tolera la insolencia. Aquella noche de julio, la niebla decidió descender desde las cumbres con una densidad casi sólida, un blanco absoluto que lo envuelve todo, apagando los sonidos y convirtiendo los faros del vehículo en dos ojos ciegos que apenas logran herir la oscuridad. Esteban se encontraba en el tramo que desciende hacia las yungas, ese descenso vertiginoso donde el calor de la selva empieza a luchar contra el hielo de la cordillera. El camino, apenas un hilo de barro y ripio, se retorcía sobre sí mismo, flanqueado por una pared de roca que goteaba humedad y un abismo que parecía no tener fondo. La fatiga es una compañera traicionera. Esteban sentía el peso de las horas en sus párpados, pero su voluntad lo mantenía firme. Sin embargo, algo cambió cuando alcanzó la cota de los 3000 metros, un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la cabina recorrió su columna vertebral.
Fue entonces cuando cometió el error de mirar el espejo retrovisor izquierdo. Al principio, pensó que se trataba de una mancha, un truco de la condensación o un reflejo errático de las luces del tablero. Pero al fijar la vista, el aire de sus pulmones pareció cristalizarse. En el pequeño rectángulo de cristal, el camino no estaba vacío. Detrás de él, a escasos metros, veía su propio camión. Pero no era la imagen estática de un reflejo normal. Lo que el espejo le devolvía era una escena dantesca, su vehículo derrapando violentamente, los neumáticos perdiendo el agarre en el lodo y la cabina inclinándose irrevocablemente hacia el vacío. Esteban parpadeó, sacudiendo la cabeza con fuerza. Al mirar de nuevo, el espejo mostraba la oscuridad habitual de la ruta. Es el cansancio, se dijo a sí mismo, aunque su voz sonó extraña en la soledad de la cabina. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. El silencio de la montaña se volvió más profundo, interrumpido solo por el rugido constante del motor que trabajaba al límite. A medida que avanzaba hacia la fatiga del amanecer que nunca llegaba, la visión se hizo más frecuente y más nítida. Ya no era un destello fugaz. Ahora, cada vez que sus ojos buscaban el retrovisor, se encontraba con una película de terror protagonizada por él mismo. Veía con un detalle espantoso cómo el metal se retorcía contra las piedras, cómo los cristales estallaban en 1000 pedazos que brillaban como diamantes negros bajo la luna oculta, y cómo el chasis se hundía en la niebla del precipicio. Lo más aterrador no era el accidente en sí, sino la sincronía. Si Esteban giraba el volante hacia la derecha para tomar una curva cerrada, el Esteban del espejo hacía exactamente lo mismo, pero en su reflejo, esa maniobra era la que desencadenaba el desastre. Era como si el espejo le estuviera mostrando un futuro inmediato, una versión de la realidad que esperaba apenas a un suspiro de distancia para hacerse carne. La obsesión comenzó a devorarlo. Ya no miraba hacia adelante con la atención debida, sus ojos volvían, una y otra vez, al espejo. En una ocasión, vio como su propio cuerpo en el reflejo quedaba atrapado entre los hierros, con una expresión de sorpresa absoluta grabada en el rostro. El olor a combustible quemado y a tierra fresca empezó a invadir la cabina, a pesar de que su camión funcionaba perfectamente. Eran olores fantasmales, aromas de una tragedia que aún no se había consumado. Pero entonces, ¿por qué no se detuvo? En esa carretera, detenerse es a menudo tan peligroso como seguir. No hay un lugar realmente seguro donde orillarse. Detenerse es esperar a que la montaña se desmorone sobre uno o que otro conductor, igual de ciego por la niebla, te empuje hacia la nada. Esteban estaba atrapado en una trayectoria predestinada. Llegó un momento en que la distinción entre lo que veía a través del parabrisas y lo que observaba en el espejo empezó a borrarse. Sentía el vértigo de la caída incluso cuando el camión estaba sobre terreno firme. Cada vez que el espejo le mostraba su destino final, Esteban sentía un dolor punzante en las extremidades, como si sus nervios estuvieran anticipando el trauma del golpe. La montaña parecía reírse de él a través del eco del viento en los desfiladeros. Al aproximarse a la legendaria curva de San Juan, el lugar donde más almas han partido hacia el otro mundo en esa ruta, la visión en el retrovisor se volvió constante. Ya no desaparecía. El camión del espejo estaba ahora en un perpetuo estado de caída. Esteban veía cómo el vacío engullía la máquina, cómo el silencio seguía al estrépito del metal, y como una figura oscura, sentada en el fondo del barranco, levantaba la mirada para recibirlo. En ese punto, el joven conductor comprendió que el espejo no era un aviso, sino una invitación. El camino le estaba exigiendo el tributo que tantos otros habían pagado. Su mente, quebrada por el horror y la falta de sueño, empezó a aceptar la inevitabilidad del destino. Sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar sobre el volante. El sudor le nublaba la vista, mezclándose con las lágrimas de un hombre que se sabe perdido. ¿Es esto lo que quieres?, gritó Esteban hacia la oscuridad, hacia la niebla que se burlaba de su insignificancia. Mírame entonces.
En un acto de rebelión final, o quizás de locura absoluta, Esteban decidió no mirar más hacia adelante. Fijó sus ojos exclusivamente en el retrovisor, guiando el camión real basándose en los movimientos del camión fantasma. Era una danza macabra sobre el filo de una navaja. Si el reflejo se inclinaba, él compensaba; si el reflejo mostraba las ruedas traseras flotando sobre el vacío, él aceleraba. Se convirtió en un pasajero de su propia pesadilla. Justo en el vértice de la curva de San Juan, donde el camino es apenas más ancho que el propio vehículo, el espejo mostró el final definitivo. El Esteban del reflejo lo miró directamente. No había miedo en sus ojos, sino una resignación gélida, una bienvenida. El camión del espejo inició su último vuelo hacia la nada. En ese instante de claridad absoluta, Esteban sintió que el volante perdía peso. El camión real empezó a deslizarse hacia el borde, atraído por una fuerza magnética invisible. El abismo lo llamaba con una voz compuesta por el susurro de todos los que habían caído antes. Los faros iluminaron por un segundo la inmensidad del vacío antes de que la gravedad reclamara su derecho. Sin embargo, algo en el instinto primario de supervivencia se activó en el último milisegundo. Esteban, en lugar de intentar corregir la trayectoria hacia el camino, lo cual habría confirmado la caída que veía en el espejo, realizó la maniobra más absurda y desesperada de su vida. Giró el volante con toda su alma hacia la derecha, impactando violentamente contra la pared de roca sólida. El estrépito fue colosal. El metal crujió, el parabrisas saltó en 1000 pedazos y el motor se apagó con un gemido agónico. El camión quedó encajonado entre la piedra y el borde, con una rueda colgando sobre el precipicio, pero detenido. El silencio que siguió fue más aterrador que el choque. Esteban, herido y aturdido, dirigió su mirada temblorosa hacia lo que quedaba del espejo retrovisor izquierdo. El cristal estaba fracturado en 1000 astillas, pero en el fragmento más grande, todavía podía verse algo. No era el camino, ni la niebla. Era la imagen del fondo del barranco, cientos de metros más abajo. Allí, entre los restos de otros naufragios terrestres, estaba su camión o la sombra de él. Y junto a los restos, una figura idéntica a Esteban caminaba lentamente hacia la espesura de la selva, perdiéndose en la eternidad. El joven fue rescatado al amanecer por un convoy de suministros. Estaba catatónico, con las manos aferradas a un volante que ya no existía. Dicen que cuando lo bajaron de la cabina, sus cabellos se habían vuelto blancos como la niebla de las cumbres. Esteban nunca volvió a conducir. Hoy vive en un pequeño pueblo del valle, lejos de las montañas y, sobre todo, lejos de cualquier superficie reflectante. Ha cubierto todos los espejos de su casa con telas pesadas y oscuras. Porque sabe, con la certeza de quien ha cruzado el umbral, que aquel que camina por el fondo del barranco todavía lo está buscando, esperando el momento en que sus miradas vuelvan a cruzarse para completar el reflejo que quedó incompleto en la curva de San Juan. Así que, cuando transite por las tierras altas y sienta que la niebla le cuenta secretos, mantenga la vista en el frente. No busque respuestas en los espejos, pues a veces, la realidad que vemos no es la única que existe, y el abismo tiene formas muy sutiles de recordarnos que, en su reino, nosotros somos los intrusos. El monitor fantasmal. Dicen que los hospitales nunca duermen. Pero créeme, hay rincones donde el sueño se parece demasiado a la muerte. Esta historia le pasó a un chico llamado Julián. Un tipo tranquilo, aplicado, de esos que todavía creen que el mundo es justo si uno se esfuerza lo suficiente. Estudiaba medicina y como la carrera no es precisamente barata, consiguió trabajo de noche en el Hospital San Judas, en el área de cuidados paliativos. Perfecto para estudiar, decía. Ahí todo es silencio, la gente duerme o simplemente espera el final. Pobre Julián. No tenía idea de lo que lo esperaba. El área de paliativos quedaba en la parte vieja del hospital, ese sector donde los azulejos están rajados y el aire tiene un olor a desinfectante que se te mete en los pulmones. Las luces parpadean cada tanto, el techo cruje,
y cada paso resuena como si caminaras dentro de una caja vacía. Durante las primeras noches todo fue como él imaginaba. Se sentaba en el puesto de enfermería, abría sus libros de anatomía, tomaba café y estudiaba mientras escuchaba el lento respirar de los pacientes dormidos. Alguna campanilla pidiendo agua, un cambio de suero, un ronquido lejano. Nada fuera de lo común. Hasta que llegó la tercera noche. Al fondo del pasillo había una habitación que a Julián siempre le había llamado la atención, la 420. Nadie entraba ahí. Ni los médicos, ni las enfermeras. En los registros aparecía como fuera de servicio por mantenimiento. Cuando él preguntó por qué, una enfermera veterana le respondió sin mirarlo. No preguntes por esa habitación. Está cerrada. Y lo dijo con un tono que no invitaba a seguir la conversación. La puerta estaba siempre cerrada con llave, el número medio borrado por el tiempo, y una capa de polvo cubría la manija. Dentro, se suponía que no había nada. Ni cama, ni muebles. Solo un monitor de signos vitales que nadie había retirado porque, según los técnicos, su cable había quedado atascado en la pared. Hasta ahí, todo normal. Pero esa noche, a las 3:33 de la madrugada, algo cambió. Julián estaba concentrado en sus apuntes cuando escuchó un sonido que lo sacó de golpe de su concentración. Era un pitido constante. Uno de esos sonidos que uno reconoce al instante, un monitor cardíaco funcionando. Miró los monitores del pasillo. Ninguno mostraba actividad anormal. Entonces lo volvió a escuchar, esta vez más claro, viniendo del fondo. De la 420. Julián se levantó. Caminó despacio, con el corazón latiéndole fuerte. No sabía por qué, pero cada paso se le hacía más pesado. Cuando llegó, vio que la puerta, esa que siempre estaba cerrada, estaba entreabierta. Apenas un par de centímetros. Lo justo para dejar salir una luz verde. Empujó con cuidado. Y ahí estaba el monitor, encendido, marcando un pulso constante. 60 latidos por minuto. Perfectos. Regulares. Solo había un detalle, en la habitación no había nadie. Ni cama, ni cables, ni paciente. Nada. Solo ese aparato antiguo, respirando luz en medio del polvo. Julián se acercó, dudando. Tal vez era una falla eléctrica. Buscó el botón de apagado, lo presionó y la pantalla se apagó. Respiró tranquilo y volvió a su puesto. 5 minutos después, el sonido volvió. Julián se levantó de golpe, ya con una mezcla de miedo y fastidio. Caminó otra vez hasta la 420. El monitor seguía encendido, pero esta vez los latidos eran más rápidos. El pulso marcaba 140. Y lo peor no era eso. En el centro de la pantalla, donde deberían aparecer los datos del paciente, empezaron a aparecer letras. Primero una. Luego otra. Hasta que formaron una palabra, ayuda. Julián se quedó inmóvil. Ni siquiera podía respirar. Los botones del panel se hundían solos, como si alguien invisible estuviera escribiendo. Ayuda. Entonces, la pantalla se apagó. Esa fue la primera noche. A partir de ahí, todo se volvió rutina. Cada madrugada, exactamente a las 3:33. La habitación 420 se encendía sola. El monitor volvía a mostrar un pulso. Y a veces, palabras nuevas. Frío. Atrapado. Hospital. Cualquiera con un poco de sentido común habría pedido su cambio de área, pero Julián no. En lugar de eso, empezó a esperarlo. Cada noche, se quedaba despierto mirando el reloj. A las 3:33, se levantaba, caminaba hasta la 420 y se quedaba frente al monitor, observando cómo las letras aparecían poco a poco. Una noche decidió hablar. ¿Quién eres?, preguntó. El monitor tardó unos segundos. Luego apareció una palabra.
Trabajador. ¿Del hospital? Insistió. Sí, respondió el aparato. Desde esa noche, Julián no fue el mismo. Comenzó a investigar. Se metió en los archivos viejos, en los informes técnicos olvidados en los armarios del sótano. Y encontró algo. Hace 20 años, un técnico murió electrocutado mientras reparaba un monitor en la habitación 420. El caso se había archivado como un accidente laboral. Nadie habló más del tema. Julián no podía dejar de pensar en eso. Empezó a obsesionarse. Dejó de estudiar, dejó de comer bien. Pasaba sus turnos enteros dentro de la 420, hablando con la máquina. Las enfermeras decían que lo escuchaban murmurar solo, como si conversara con alguien. Y lo más extraño era que cuando Julián entraba, el monitor se calmaba. Los latidos se volvían estables, el pulso se normalizaba, y el ambiente, según quienes lo vieron desde fuera, parecía más tranquilo. Era como si lo que estuviera dentro del aparato necesitara su presencia. Una madrugada, cuando el reloj marcó las 3:33, todo el hospital se estremeció con un grito. Los guardias corrieron hasta la 420. La puerta estaba trabada y tuvieron que derribarla. Lo que encontraron adentro les quitó el habla. Julián estaba en el suelo, rígido, con los ojos abiertos, mirando fijamente el monitor. Y en la pantalla, brillando en verde, había un mensaje. Gracias por el relevo. El informe médico resultó desconcertante. No había signos de violencia, ni una causa clara de muerte. Sin embargo, quienes vieron el cuerpo de Julián coinciden en algo inquietante, parecía vacío. Como si algo hubiese drenado de él cada rastro de vida. Desde entonces, nadie volvió a ocupar esa sala. El monitor cardíaco sigue allí, conectado. Nadie recuerda haberlo encendido de nuevo, y aún así, algunos aseguran que aún emite un leve pitido en mitad de la noche. Los empleados del turno de madrugada evitan pasar por el pasillo de la 402. Ya que, según ellos, la habitación nunca volvió a quedar vacía. El juego del espejo, #espejo del amanecer. El fenómeno comenzó como comienzan casi todas las cosas en Internet, sin origen claro, sin responsables visibles y con una velocidad de propagación que superaba cualquier intento de explicación racional. Un video, aparentemente simple, empezó a circular un domingo por la noche. Al principio tenía apenas unas pocas centenas de vistas, luego miles, luego cientos de miles. En cuestión de días, millones de personas lo habían visto. Nadie sabía quién lo había subido. La cuenta original desapareció tan rápido como había aparecido. Pero eso no detuvo la expansión. Al contrario, la volvió más inquietante. El video mostraba a una mujer joven frente a un espejo en un baño completamente oscuro. La única fuente de luz era una vela cuya llama temblaba suavemente. La mujer miraba fijamente su reflejo sin moverse, sin parpadear, como si estuviera sosteniendo una tensión invisible. Durante aproximadamente un minuto no ocurría nada fuera de lo común. Hasta que, de pronto, su reflejo sonreía. Ella no. Ese desfase, mínimo pero imposible, era suficiente para romper cualquier lógica. Después de eso, la mujer salía corriendo del encuadre, pero la cámara seguía grabando el espejo. Y durante unos segundos, el reflejo permanecía ahí, solo, como si no dependiera de ella para existir. Luego desaparecía lentamente, como si decidiera irse. Ese video fue el punto de partida del llamado #espejo del amanecer. Valentina Reyes lo encontró una noche cualquiera, acostada en su cama, revisando contenido sin mucha intención. Tenía experiencia en edición digital y suficiente criterio como para detectar montajes o efectos. Pero ese video la inquietó. Lo vio varias veces, analizando cada detalle. No encontraba cortes evidentes,
ni errores de composición. Se lo envió a su mejor amiga, Sofía Mendoza, buscando una segunda opinión. Sofía respondió rápido, asegurando que debía ser un deepfake o algún tipo de manipulación avanzada. Sin embargo, incluso ella dudó cuando Valentina le señaló pequeños detalles en el reflejo que coincidían con la realidad de forma demasiado precisa. Más tarde, Diego, el novio de Valentina, también vio el video. Él notó algo distinto. En ciertos momentos, el reflejo parecía anticiparse a los movimientos reales de la mujer, como si reaccionara antes. Esa observación cambió el tono de la conversación. Ya no era solo un video extraño, era algo que sugería una ruptura en la causalidad. Investigando más, Valentina encontró que el video estaba ligado a un supuesto ritual. Según lo que circulaba en foros y redes, cualquier persona podía replicarlo. Solo necesitaba pararse frente a un espejo a las 3:13 de la madrugada, encender una vela como única fuente de luz, decir su nombre completo 3 veces y luego mirar su reflejo sin parpadear durante 66 segundos. Quienes afirmaban haberlo hecho describían resultados inquietantes, pequeños desfases en el reflejo, gestos que no correspondían, expresiones que no sentían como propias. El fenómeno creció rápidamente. Miles de personas comenzaron a intentarlo, muchas por curiosidad, otras por desafío. La mayoría no experimentaban nada fuera de lo normal. Pero algunos videos mostraban anomalías difíciles de explicar. Movimientos adelantados, miradas desfasadas, gestos independientes. En comunidades online, los usuarios analizaban estos videos cuadro por cuadro, tratando de encontrar errores o pruebas de manipulación. Pero en algunos casos, no encontraban nada concluyente. Uno de los testimonios más inquietantes provenía de una mujer que describía cómo su reflejo había inclinado la cabeza en una dirección opuesta a la suya, como si ambas versiones no pudieran coincidir completamente. Otro hablaba de una expresión en el espejo que no reconocía como propia, algo que no era miedo ni tristeza, sino una especie de curiosidad fría. A pesar de todo, Sofía seguía convencida de que era una construcción colectiva, una narrativa diseñada para viralizarse. Pero su escepticismo tenía límites. Cuando Valentina le preguntó si estaría dispuesta a probar el ritual, dudó. Finalmente aceptó, pero con una condición, que lo hicieran juntos. Eligieron un viernes por la madrugada. Prepararon todo en el baño del departamento de Valentina y Diego. La vela, la oscuridad, el silencio. Primero lo intentó Diego. Realizó el ritual completo sin que ocurriera nada fuera de lo normal. Su reflejo se comportó como debía. Todo parecía confirmar la idea de que era una simple sugestión colectiva. Luego fue el turno de Sofía. Al principio todo transcurrió igual. Pero alrededor del segundo 50, algo cambió. La llama de la vela se quedó completamente inmóvil, como si el aire hubiera dejado de moverse. Y entonces, el reflejo de Sofía parpadeó. Ella no. Poco después, el reflejo inclinó ligeramente la cabeza, como si respondiera a algo que ella no percibía. Cuando terminó el tiempo, encendieron la luz. Sofía preguntó si habían visto algo. Diego negó. Valentina no respondió. Esa noche, Valentina revisó el video repetidas veces. Confirmó el parpadeo y el movimiento. Pero también descubrió algo más, una figura en el fondo del espejo, visible solo durante unos pocos cuadros. No estaba detrás de Sofía en la habitación real. Estaba dentro del reflejo. Era una forma oscura, indefinida, pero con presencia. Cuando le envió el video a Sofía, ésta reaccionó con angustia. Dijo que durante ese momento había sentido que algo la observaba desde el otro lado del espejo.
No lo había mencionado antes por miedo a parecer irracional. A partir de ese momento, todo empezó a cambiar. Diego comenzó a cubrir los espejos del departamento sin explicarlo. Valentina evitaba mirar reflejos indirectos. Sofía se volvió más distante, más lenta en responder, más afectada de lo que admitía. El video que habían subido se volvió viral, acumulando cientos de miles de vistas. Entre los comentarios, apareció uno que decía que el ritual no invocaba nada, sino que simplemente permitía ver algo que siempre había estado ahí. Días después, Sofía apareció sin aviso con otro video. Esta vez no había ritual. Solo ella frente al espejo. En el reflejo, detrás de su hombro, la figura estaba claramente visible. Más cercana, más definida. Pero Sofía no parecía notar nada mientras grababa. Permanecía inmóvil, mirando, como si estuviera atrapada en ese momento. Diego notó algo crucial: la figura no estaba mirando a Sofía. Estaba mirando hacia la cámara. Hacia quien observara el video. Esa revelación cambió completamente la percepción del fenómeno. Ya no se trataba de algo contenido dentro del espejo. Parecía extenderse hacia quien lo miraba. Finalmente, decidieron borrar todo. El canal, los videos, las publicaciones. Sofía cubrió todos los espejos de su casa. Diego evitó hablar del tema. Valentina dejó un único registro escrito: el ritual no crea nada, solo abre los ojos. Sin embargo, el fenómeno continuó. El hashtag siguió creciendo. Nuevas personas lo intentaban cada día. La mayoría no veía nada. Algunas sí. Y quienes veían algo, rara vez volvían a hablar de ello. La idea que quedó flotando era inquietante: que los espejos no reflejan únicamente lo que está delante de ellos, sino que también pueden revelar algo más. Algo que observa. Algo que aprende. Algo que se acerca. Y que tal vez el verdadero peligro no está en hacer el ritual, sino en mirar demasiado tiempo. Porque llega un punto en el que uno ya no puede distinguir si lo que está viendo es su reflejo, o algo que ha ocupado su lugar. El viaje a lo desconocido. Hay crónicas que no se escriben con tinta, sino con el rastro de los neumáticos sobre el asfalto húmedo y el vaho que empaña los cristales en las madrugadas limeñas. Lima, esa ciudad que se estira como un gigante cansado bajo una capa perpetua de neblina, donde el pasado y el presente suelen confundirse en los callejones de los distritos antiguos. Lo que hoy les voy a relatar no es una simple confusión geográfica, sino una transgresión de las leyes que rigen nuestro paso por este mundo. José era un hombre de costumbres arraigadas, de esos que han hecho del habitáculo de su vehículo su verdadera patria. Tenía la piel curtida por el sol de los veranos intensos y los ojos acostumbrados a descifrar el caos del tráfico en la avenida Abancay. Para él, la noche del 13 de mayo parecía una más en el calendario. El reloj digital del tablero marcaba las 11:45 y el cansancio empezaba a instalarse en sus hombros como una carga física. Pensaba en el aroma del pan caliente, en el silencio de su hogar y en la tregua que el sueño le concedería tras 12 horas de labor. Sin embargo, el destino, ese tejedor invisible de desgracias, tenía otros planes para su última carrera. Se encontraba cerca del límite entre San Isidro y Lince cuando vio a la pasajera. Estaba de pie bajo la luz vacilante de un farol, una figura menuda envuelta en un abrigo de lana oscura que parecía absorber la poca iluminación de la calle. No levantó la mano con urgencia, simplemente esperó a que el vehículo se detuviera frente a ella, como si supiera con absoluta certeza que José sería el elegido para escoltarla. El hombre, movido por un instinto que luego lamentaría, detuvo el taxi y desbloqueó la puerta trasera.
La mujer subió sin emitir el más leve ruido. Al cerrarse la portezuela, un aroma sutil a violetas secas y a un encierro antiguo inundó la cabina. Era una anciana de gestos delicados, con el cabello recogido en un moño perfecto y una mirada que no buscaba el contacto, sino que se perdía en algún punto indefinido del horizonte. Su voz, cuando finalmente habló, poseía la suavidad de un susurro que ha viajado a través de los siglos. Al Hospital Central del Empleado, por favor. En la avenida Salaberry, dijo ella. José asintió, aunque una pequeña chispa de extrañeza se encendió en su mente. Como buen conocedor de su ciudad, sabía que nadie llamaba así al imponente edificio del Lince desde hacía décadas. Para la Lima moderna, aquel era el Hospital Rebagliati. Supuso, con una condescendencia teñida de respeto, que la señora se aferraba a los nombres de su juventud. No era extraño encontrar personas cuya memoria se negaba a aceptar los cambios de la administración pública. La llevaré al Rebagliati, señora. No se preocupe, respondió José mientras ponía el vehículo en marcha. Ella no corrigió sus palabras. Se limitó a observar a través de la ventanilla con una fijeza inquietante. José inició el trayecto, recorriendo las arterias de una ciudad que él creía dominar. Sin embargo, al cruzar la intersección con la avenida César Canevaro, la atmósfera comenzó a transformarse. Al principio fue algo casi imperceptible, el aire acondicionado del taxi, que hasta entonces mantenía una temperatura agradable, empezó a emitir un frío cortante que calaba hasta los huesos. Los sonidos habituales de la urbe, el eco lejano de otros motores y las sirenas distantes, se apagaron de golpe, dejando paso a un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el rodar de los neumáticos. Fíjese bien en lo que ocurrió después. Porque es aquí donde la lógica se deshilacha. José miró por el retrovisor y notó que los edificios de departamentos modernos, con sus fachadas de vidrio y luces LED, estaban siendo reemplazados por casonas de adobe y madera, con balcones corridos que parecían vigilar el paso del taxi como centinelas de otra época. Los carteles publicitarios que anunciaban telefonía móvil y bebidas energéticas desaparecieron, cedieron su lugar a letreros pintados a mano que promocionaban productos olvidados por el tiempo. El asfalto, antes liso, se volvió irregular, transmitiendo una vibración extraña al volante. José sintió que el control del vehículo se le escapaba de las manos. No era una falla mecánica convencional, era como si el taxi estuviera siendo succionado por una corriente invisible, una marea temporal que lo arrastraba hacia atrás. Las luces blancas de vapor de sodio de los postes de luz parpadearon hasta extinguirse, y en su lugar brotaron faroles de luz amarillenta y mortecina, cuya llama vacilaba bajo una brisa que no debería existir. Señora, articuló José, sintiendo que la garganta se le cerraba por la ansiedad. ¿Usted está notando este cambio? Las calles no son las mismas. La anciana permanecía inmóvil. Su reflejo en el espejo era apenas una sombra borrosa, un contorno que parecía desdibujarse con cada metro que avanzaban. José, preso del pánico, intentó frenar. Hundió el pedal con desesperación, pero el mecanismo no respondió. El motor seguía rugiendo con un tono diferente, más metálico, más primario. El tablero de instrumentos comenzó a actuar de manera errática, las agujas de la velocidad y el combustible giraban locamente, y la radio, apagada hasta entonces, empezó a emitir una música de orquesta lejana, con el siseo característico de los discos de vinilo gastados. Con el corazón martilleando contra sus costillas, José buscó su teléfono móvil en el soporte del tablero. Necesitaba luz, necesitaba una conexión con su realidad, con el año 2026 que acababa de dejar atrás. Al encender la pantalla, el resplandor azulado iluminó su rostro desencajado.
El dispositivo vibró con violencia y la fecha en la esquina superior derecha comenzó a retroceder a una velocidad vertiginosa. Los números giraban como los de una caja registradora antigua hasta que se detuvieron en una cifra que le heló la sangre: 13 de mayo de 1966. Un vacío absoluto se instaló en el estómago del conductor. Miró hacia afuera y reconoció la avenida Salaberry, pero no como la conocía. Los árboles eran más jóvenes, las aceras estaban impecables y los pocos vehículos que se cruzaban en su camino eran modelos de mediados de siglo, con curvas cromadas y motores que exhalaban un aroma a gasolina pura. El mundo se había vuelto más lento, más nítido, pero inmensamente más aterrador. «Ya casi hemos llegado», susurró la pasajera. José ya no se atrevía a mirarla. Comprendió, con esa lucidez amarga que da el horror, que la mujer no era una víctima de las circunstancias, sino la arquitecta del viaje. Ella no buscaba un traslado, buscaba un retorno. Y él, en su ignorancia de último turno, se había convertido en el combustible necesario para perforar la barrera de las décadas. El taxi enfiló hacia la entrada principal del hospital. Un letrero anticuado colgaba sobre el acceso, ligeramente inclinado por el paso del tiempo. Aún podía leerse: «Bienvenido al Hospital Central del Empleado». Nada en ese lugar pertenecía al presente. Las luces de las habitaciones brillaban con una intensidad mortecina, casi enferma. En los jardines exteriores, enfermeras con uniformes sesenteros caminaban en silencio, como figuras atrapadas en una rutina que nunca terminó. No había rastro de modernidad. Incluso las ambulancias, estacionadas a un lado, lucían antiguas, con diseños rígidos y pintura opaca. El vehículo se detuvo suavemente frente a la escalinata de mármol. El motor se apagó solo, dejando al descubierto el sonido del viento silbando entre las columnas del edificio. Un sonido largo, hueco, como si el hospital respirara. José se quedó petrificado. Sus manos seguían aferradas al volante, tensas, como si ese gesto fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. La anciana abrió la puerta con una elegancia que resultaba casi ofensiva frente al terror que invadía al hombre. Antes de descender, se inclinó hacia adelante. Por primera vez, José sintió su aliento cerca de su oído. Era gélido. «Gracias por traerme a tiempo, joven», dijo ella, con una gratitud que sonaba más a despedida que a cortesía. «No busque el camino de vuelta, mejor quédese por estos lares». La mujer bajó del taxi y comenzó a subir las escaleras. Entonces, algo cambió. Con cada paso que daba, su figura parecía aligerarse. Su postura se enderezaba, su andar ganaba firmeza. La fragilidad desaparecía poco a poco, reemplazada por una energía que no correspondía a su edad. José observaba sin poder moverse. A mitad de la escalinata ya no parecía la misma. Y al llegar a la puerta principal, la transformación era innegable. La mujer lucía vigorosa, rejuvenecida. Se detuvo un instante antes de entrar y giró lentamente la cabeza. Lo miró. Esa mirada no tenía rastro de debilidad. Era firme, consciente. Luego sonrió. Y soltó una carcajada baja, pero profundamente siniestra. José intentó gritar. Pero de su garganta solo salió un gemido seco. Intentó abrir la puerta, pero el seguro no cedió. Estaba trabado por una fuerza que no obedecía a la lógica ni a la mecánica. Tomó su teléfono. La pantalla estaba negra, muerta. Un pedazo de vidrio inútil. Al levantar la vista, lo vio. Otros taxis se alineaban detrás de él. Modelos antiguos, de los años 60. Dentro, los conductores lo observaban. Hombres con sombreros,
con camisas almidonadas, con rostros inexpresivos. Lo miraban, con una curiosidad distante, y hablaban entre ellos. Como quien observa algo fuera de lugar. Como quien observa a alguien que acaba de llegar, quizás, para quedarse. El tiempo no es una línea recta, es un laberinto. Y algunas puertas solo se abren en una dirección. José se convirtió en un fantasma del futuro, atrapado en un presente que ya era historia. Dicen que, en las noches de neblina espesa, cuando la humedad de Lima parece detener los relojes, algunos conductores modernos ven un solitario taxi estacionado frente al Rebagliati. Dicen que el hombre al volante tiene la mirada perdida. Si eres taxista y trabajas por Lince, recuerda esto. No aceptes nunca el último servicio de la noche si la dirección suena a un eco del pasado. Porque la carrera te puede salir cara. La hacienda de los huesos de plata. El sol de Santiago del Estero no era, para don Aurelio de la Vega, una fuente de vida, sino un juez implacable que dictaba la sentencia de su linaje. La hacienda Los Alisos, que en tiempos de su abuelo había sido el orgullo de la región, se desmoronaba bajo una sequía que parecía ensañarse con sus límites. La tierra, agrietada y sedienta, se abría en surcos que recordaban a cicatrices mal curadas. El ganado, reducido a osamentas cubiertas de cuero reseco, moría sin emitir un quejido, bajo la mirada indiferente de los caranchos que sobrevolaban la propiedad. Aurelio era un hombre forjado en la soberbia. No aceptaba la decadencia como un proceso natural, sino como una afrenta personal de la providencia. Su ambición, alimentada por el rencor de ver a sus vecinos prosperar mínimamente mientras sus campos se convertían en polvo, lo llevó a buscar soluciones que la fe cristiana prohibía. Recordó las historias que los peones susurraban en los fogones, relatos sobre la Salamanca y el Señor de las profundidades, aquel que habita donde la luz no llega y que posee las llaves de la abundancia terrestre. Una noche de agosto, cuando el viento norte soplaba con la furia de un incendio invisible, Aurelio se internó en lo más denso del monte. No llevaba cruz ni rosario, en su mano derecha sostenía un puñal de plata y en la izquierda, un pequeño cabrito negro. El camino hacia la Salamanca no estaba marcado en los mapas, sino en la memoria atávica del miedo. El aire se volvió espeso, saturado con el olor de la resina quemada y el azufre. Al llegar a la entrada de la cueva, un orificio que exhalaba un calor húmedo y fétido, Aurelio realizó el sacrificio. La sangre del animal fluyó sobre la piedra fría, y en ese instante, el silencio del monte se volvió absoluto. El Supay no surgió de las sombras, él era la sombra misma. Una presencia vasta y gélida se materializó frente al terrateniente. No hubo palabras articuladas, sino una transferencia de voluntades que vibró en la médula de Aurelio. El pacto era simple en su enunciado y complejo en su alcance, la hacienda Los Alisos sería la más fértil del continente, sus cosechas desafiarían las estaciones y su ganado se multiplicaría con una rapidez antinatural. A cambio, la propiedad dejaría de pertenecer al mundo de los vivos durante las horas de oscuridad. La tierra, ahora vinculada a la esencia del Supay, solo aceptaría ser labrada bajo la luz de la luna y exigiría un pago periódico cuando el cielo se tiñera del color de la sangre. Aurelio regresó a la hacienda antes del amanecer. Al día siguiente, el milagro se manifestó con una violencia aterradora. Las nubes se congregaron únicamente sobre sus campos, descargando una lluvia torrencial que no encharcaba, sino que parecía ser absorbida instantáneamente por las raíces sedientas. En menos de una semana, los campos de maíz alcanzaron alturas imposibles, con mazorcas cuyos granos brillaban con un fulgor metálico, similar a la plata pulida. El ganado que quedaba recuperó su vigor en horas, y las hembras comenzaron a parir crías robustas, de ojos inyectados en una inteligencia oscura y perturbadora.
La noticia de la prosperidad de Aurelio corrió como la pólvora, pero con ella llegó la sospecha. La hacienda pasó a ser conocida como los Huesos de Plata, debido al extraño resplandor que emanaba de los cultivos durante la noche. Pero el precio comenzó a cobrarse de inmediato. Aurelio prohibió a sus peones trabajar durante el día. Los hombres, confundidos y temerosos, eran obligados a dormir bajo el sol abrasador y a presentarse en los campos al caer la tarde. El trabajo nocturno en la hacienda no era como cualquier labor agrícola. El silencio era total, las herramientas no parecían chocar contra la piedra, y las voces de los hombres se apagaban apenas salían de sus gargantas. Pronto, los trabajadores notaron que no estaban solos. Entre las hileras de maíz gigante y en los corrales de piedra se deslizaban sombras alargadas, figuras que no proyectaban siluetas y que carecían de rostros definidos. Eran los vigilantes del Supay, entidades encargadas de asegurar que la tierra recibiera el sudor y el esfuerzo que el pacto exigía. La tierra se había vuelto insaciable. Si un hombre se detenía un segundo para secarse la frente, sentía como el suelo vibraba bajo sus pies, un gruñido sordo que emergía de las profundidades exigiendo continuidad. Los cultivos crecían a una velocidad tal que se podía escuchar el estiramiento de las fibras vegetales, un sonido persistente de crecimiento forzado que crispaba los nervios de los más valientes. Las plantas de maíz tenían hojas afiladas como navajas que cortaban la piel de los labradores, absorbiendo las gotas de sangre que caían al surco. Aurelio, encerrado en su casona, observaba el progreso desde su balcón. Su fortuna crecía de forma exponencial, pero su alma se marchitaba con la misma rapidez. Sus ojos habían perdido el brillo de la vida, reemplazado por una fijeza vítrea. Ya no comía los frutos de su propia tierra, el sabor del maíz de plata le resultaba amargo, con un regusto a hierro y ceniza. Se alimentaba solo de vino y pan traído de lejos, mientras veía cómo sus peones se volvían sombras de sí mismos, pálidos y ojerosos, consumidos por la jornada perpetua en la oscuridad. El horror alcanzó su punto culminante con la llegada de la primera luna roja del año. El cielo se oscureció de una manera antinatural y un tinte carmesí comenzó a filtrarse desde el horizonte, bañando la hacienda en una luz sanguinolenta. Aurelio sintió un tirón en el pecho, una orden silenciosa que emanaba del pacto. La tierra exigía el tributo. No era suficiente con el sudor o las pequeñas heridas accidentales, el Supay reclamaba una vida para mantener la fertilidad del suelo. Esa noche, uno de los peones más jóvenes, un muchacho que apenas empezaba a conocer los rigores del campo, desapareció entre los surcos altos del maíz. No hubo gritos, ni rastro de lucha. Solo un movimiento fluido de las sombras vigilantes y un suspiro de la tierra al abrirse y cerrarse con una suavidad espantosa. Al amanecer, en el lugar donde el joven había sido visto por última vez, brotó una planta de maíz cuya mazorca era de un blanco purísimo, casi espectral, destacándose entre las de plata. Aurelio intentó convencerse de que era un accidente, un sacrificio necesario para el bienestar general. Pero las lunas rojas se repetían con una frecuencia que desafiaba el calendario astronómico. Cada vez que el cielo cambiaba de color, un hombre faltaba al recuento del alba. Los peones, presas del pánico, intentaron huir de la hacienda, pero descubrieron con desesperación que los límites de los Huesos de Plata se habían vuelto infranqueables. El monte que rodeaba la propiedad se cerraba como un muro de espinas impenetrables, y cualquier intento de escape terminaba con el fugitivo regresando, desorientado y herido, al centro de los campos malditos. La hacienda se convirtió en una prisión de abundancia. Los almacenes rebosaban de grano que nadie quería comprar por temor a su procedencia, y los corrales estaban tan llenos de animales que el ruido de sus pezuñas contra el suelo era un estruendo constante. Sin embargo, Aurelio no podía detener la maquinaria.
La tierra exigía ser labrada, los animales exigían ser alimentados, y el ciclo de la noche no permitía tregua. Con el tiempo, las sombras vigilantes se volvieron más audaces. Ya no se limitaban a observar desde la distancia, caminaban al lado de los peones, guiando sus manos con una frialdad que congelaba la sangre. Los hombres dejaron de hablar por completo. Sus rostros se volvieron máscaras de cera, despojados de voluntad, moviéndose como autómatas bajo el influjo de la luna roja. Aurelio mismo empezó a notar cambios en su cuerpo. Sus manos se volvieron largas y nudosas, y su piel adquirió el tono grisáceo de la plata oxidada. Una noche de luna roja especialmente intensa, Aurelio comprendió que el tributo ya no podía ser ajeno. Las sombras vigilantes se congregaron frente a su casona, en un silencio absoluto que pesaba más que cualquier estruendo. Los peones, ahora apenas distinguibles de los espectros que los custodiaban, dejaron sus herramientas y fijaron sus ojos vacíos en el balcón del terrateniente. El subway no necesitaba aparecer en persona, su voluntad estaba escrita en el color del cielo y en la vibración de la tierra hambrienta. Aurelio bajó las escaleras con una lentitud ceremonial. Sus pies descalzos sintieron el calor que emanaba del suelo, un pulso rítmico que latía en sincronía con el suyo. Caminó hacia el centro del campo de maíz, donde las plantas se apartaban a su paso como si tuvieran conciencia propia. En el corazón de la hacienda, el suelo no estaba cubierto de hierba ni de lodo, sino de una fina capa de polvo plateado que brillaba con luz propia. Se detuvo en el lugar del sacrificio final. Las sombras lo rodearon, formando un círculo de oscuridad impenetrable. Aurelio miró hacia la luna roja y, por primera vez en años, sintió una emoción que no era ambición ni odio, era el alivio de quien sabe que el contrato ha llegado a su cláusula definitiva. La tierra bajo sus pies comenzó a ceder, no como un derrumbe, sino como una caricia líquida. Se hundió lentamente, sintiendo como las raíces de plata se enroscaban en sus piernas, ascendiendo por su torso, integrándolo a la geografía que él mismo había condenado. Al amanecer, la hacienda Los Alisos había desaparecido. En su lugar, se extendía un desierto de polvo plateado donde nada crecía y donde el viento no se atrevía a soplar. Los edificios se habían convertido en túmulos de piedra gris, y el ganado se había transformado en estatuas de sal que el sol de Santiago terminó por desmoronar. Sin embargo, los habitantes de los alrededores aseguran que, en las noches de luna roja, el resplandor regresa a ese rincón del monte. Dicen que se puede ver la silueta de una gran hacienda bajo un cielo carmesí, y que el eco del trabajo nocturno, el roce de las herramientas y el paso cansado de los hombres, viaja a través del viento. Advierten que aquel que se acerque demasiado a los límites de ese territorio sentirá el llamado de una tierra que todavía espera ser labrada, y que en la quietud de la noche se escucha una voz que no pertenece a ningún hombre, reclamando el tributo que el Supay nunca deja de cobrar. La leyenda de la hacienda de los huesos de plata quedó grabada en el inconsciente de la región como un recordatorio de que la prosperidad que nace de la sombra siempre termina por devorar a su dueño. La tierra tiene memoria, y los pactos de sangre se escriben en una lengua que el tiempo no puede borrar, dejando tras de sí solo el brillo frío de una plata que no compra la paz, sino el eterno cautiverio en las profundidades de la Salamanca. Gracias por acompañarme esta noche, déjame tu like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.